Dentro de una planta nuclear de Chernóbil, las alarmas se activan y el reactor se vuelve muy inestable. El personal está alterado porque saben que en cualquier momento todo podría terminar. Las varas del centro se vuelven cada vez más inestables hasta que finalmente el reactor explota. Todo en el lugar es un caos y los trabajadores reportan a los servicios de emergencias que necesitan bomberos y ambulancias rápidamente. Los bomberos llegan e intentan apagar las llamas, pero al no saber que se trata de radiación, entran sin el equipo de seguridad adecuado, lo que provoca que su piel se enrojezca, sientan mareo y quemaduras por todo el cuerpo. Los bomberos, policías y trabajadores que logran sobrevivir son llevados al hospital más cercano, pero los síntomas continúan y con el paso del tiempo se vuelven peores. Desde lejos del caos, una nube llena de radiación se forma poniendo en peligro las vidas tanto de personas que viven a unos kilómetros del lugar como al mundo entero. Pero el gobierno les dice que todo está bien, entonces la gente sigue haciendo sus vidas ignorando completamente el hecho de que sus pulmones están siendo intoxicados con radiación, misma que los llevará a padecer cáncer y tener deformaciones en su ADN. De momento nadie lo sabe y para cuando se den cuenta será demasiado tarde. Sus cuerpos ya tienen radiación en exceso. En ese momento la ciudad entra en caos. Empiezan a evacuarlos sin explicaciones y les dan un par de horas para tomar lo más importante y dejar atrás sus vidas para siempre. Tiempo después se hace un juicio para entender quién fue el culpable de este desastre, y lo que los investigadores concluyen tal vez te deje más dudas que respuestas, debido a que el gobierno de la Unión Soviética estaba bastante involucrado. Un par de directores de la planta también tienen su versión de la historia, y hasta un investigador del caso terminó por autoeliminarse. Sin embargo, la verdad está más allá de lo que se ve en la superficie. El caso de Chernóbil tiene muchos puntos de vista. Aquí intentaremos abordar cada uno de ellos para tratar de comprender qué sucedió realmente aquel día de 1986. Pasan 10 años desde la construcción de la planta de Chernóbil y todo había funcionado con normalidad, pero una madrugada de abril todo esto cambia. Específicamente, en el reactor 4 se lleva a cabo una de las pruebas de seguridad que mencioné antes. Sin embargo, esta vez nada sale como esperaban. Como parte de la prueba, los operadores deben reducir la potencia del reactor de 1600 a 700 megavatios. Un proceso delicado que, si el reactor no está en buenas condiciones, activa automáticamente los sistemas de seguridad, interrumpiendo la prueba. El problema surge cuando, debido a la urgencia de completar la prueba y enviar los resultados al gobierno, el jefe de operaciones, Anatoly Dyatlov, decide asumir un gran riesgo. En lugar de permitir que los sistemas de seguridad actúen, los apaga, incluidos los de regulación de potencia y refrigeración, que serían cruciales para contener el reactor en caso de una emergencia. A medida que avanza la prueba del reactor, muchas advertencias y señales de peligro surgen, pero el jefe lo desestima y minimiza con tal de llevar hasta el final la prueba. Y para empeorar la situación, el jefe de control omite un paso clave en el protocolo, lo que provoca que los niveles de energía caigan drásticamente por debajo de lo permitido y lo seguro. Esta combinación de errores hace que la prueba, de por sí riesgosa, se vuelva extremadamente peligrosa, acercando al reactor a una situación crítica. Después de esto, y en un intento desesperado por revertir la situación, el equipo de ingenieros comienzan a retirar las barras de control manualmente para así aumentar y recuperar la potencia perdida. Con esto, creen que han logrado estabilizar la situación, aunque en realidad están muy equivocados. El reactor cuenta con 211 barras de control y las normas de seguridad exigen que al menos 30 permanezcan insertadas, pero en este caso solo dejan 8. Cuando intentan insertar las barras nuevamente para detener la reacción nuclear, las alarmas empiezan a sonar en las consolas, alertando a todo el personal de que algo anda terriblemente mal. Y esto va peor, porque las barras de control que te mencioné que están diseñadas para disminuir la reactividad con boro tienen puntas de grafito que, en lugar de reducir la reactividad de inmediato, en este caso la intensifican. Durante este simulacro que se ha salido de control, uno de los ingenieros nota que las tapas de las varillas comienzan a saltar. El pánico se apodera de la situación. El trabajador corre desesperado para dar aviso, pero ya es demasiado tarde. El vapor hace estallar las tuberías. El exceso de calor dispara la energía y la presión en el núcleo se vuelve incontrolable. La tapa del reactor sale disparada y al mezclarse el oxígeno con el hidrógeno y el grafito, todo estalla en una gigantesca explosión. Tras la explosión del reactor, las autoridades locales son rápidamente informadas y envían equipos de bomberos al lugar para apagar el fuego. Sin embargo, no se les informa sobre la gravedad real del incidente. Simplemente reciben la orden de controlar el incendio en la planta nuclear. A unos pocos kilómetros de la planta, muchos habitantes de Pripyat se reúnen en un puente para admirar el caos, las cenizas y el fuego que la explosión deja. Lo terrible es que años después, este mismo puente será conocido como el Puente de la Muerte. Mientras admiran lo que parece ser un espectáculo de luces fascinantes y las autoridades intentan apagar el incendio provocado por la explosión, no se dan cuenta de que en realidad están expuestos a una cantidad exorbitante de radiación, altamente nociva para el cuerpo humano. A la par,
Los equipos de emergencia llegan al lugar para ayudar, pero estos no han sido informados de la gravedad del asunto. Piensan que se trata de una explosión o incendios cualquiera, así que trabajan sin la preparación ni el equipo adecuado. Pronto sus cuerpos comienzan a reaccionar rápidamente a la radiación. La piel se enrojece, el aire se vuelve pesado e irrespirable, y muchos empiezan a mostrar signos de intoxicación radioactiva. A pesar de todo, logran apagar el fuego. Sin embargo, el contacto directo con la radiación termina costándoles la vida a muchos de ellos. Los rescatistas que logran continuar ayudando mueven escombros y rescatan a las personas que pueden, a las cuales mandan directamente al hospital. Y aunque al principio muchos afectados creen que no les ha pasado nada, a los pocos minutos se dan cuenta de que tan solo les quedan horas de vida. Resulta que la radiación en el cuerpo humano es devastadora. Una vez que las partículas radioactivas ingresan al organismo, comienzan a dañar las células de manera irreversible. Según la exposición, puede causar desde quemaduras graves hasta el fallo de órganos vitales y, en muchos casos, desencadenar enfermedades como el cáncer a mediano o largo plazo. Como en el caso de los observadores del puente, quienes, según algunas fuentes, todos terminaron muriendo por causas relacionadas por la radiación. Cuando los primeros pacientes llegan a los hospitales, muchos presentan vómitos, diarrea y síntomas neurológicos como confusión y mareos. Los médicos intentan estabilizar a los pacientes administrando fluidos intravenosos y tratando los síntomas inmediatos, pero sin comprender plenamente el alcance del daño, ya que en el intento de esconder el desastre, las autoridades no les habían informado a los médicos que habían sido expuestos a la radiación. La mayoría del personal médico no estaba equipado con trajes de protección adecuados cuando recibieron a los pacientes. Esto condujo a casos de contaminación secundaria. Como dato curioso, muchos bomberos acuden al hospital después de esto. Allí, para darles atención, los médicos tienen que quitarles la ropa. Bueno, lo increíble es que todas las prendas que fueron utilizadas en ese primer contacto tuvieron que ser guardadas en un sótano, donde permanecen hasta el día de hoy por su increíble cantidad de radiación. Después del accidente, todo se descontrola y se hacen dos reuniones importantes que definirán el destino de todos. Por una parte, está el gobierno soviético que convoca el Politburó, el máximo órgano de decisión del Partido Comunista, y al Comité Central para analizar el impacto del desastre. En esta reunión se debaten temas cruciales: el cómo gestionar la crisis, la posibilidad de evacuar la ciudad de Pripyat y algo muy delicado para ellos, cómo controlar el flujo de información tanto a nivel nacional como internacional para minimizar las repercusiones y proteger la imagen del país ante el mundo. Recordemos que en aquel entonces acecha la Guerra Fría, una guerra sin bombas ni balas en el campo de batalla, pero con una tensión constante entre dos potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada paso en falso, cada error, podía ser aprovechado por el otro bando como una muestra de debilidad. Por eso el gobierno soviético no estaba dispuesto a que las malas noticias sobre Chernóbil se propaguen más allá de sus fronteras, ni siquiera dentro del propio país. Por otro lado, se lleva a cabo una segunda reunión, esta vez directamente en la planta, donde se discute el verdadero estado de la situación tras la explosión. En esta reunión están presentes Víctor, o sea, el director de la planta, y Dyatlov, el jefe de operaciones, quien parece ser el culpable de todo esto. Ambos subestiman la magnitud del daño, convencidos de que el reactor está intacto a pesar de la explosión. Creen que la situación puede controlarse rápidamente pensando que solo se trata de una fuga menor. Sin embargo, la realidad es muy diferente. No es una simple fuga de vapor, ni algo que puedan contener fácilmente. Todo el material radiactivo que el reactor albergaba ya está fuera, contaminando el entorno de manera catastrófica. Y tristemente, las decisiones tomadas durante esta segunda reunión resultan en retrasos críticos, tanto en la evacuación como en la movilización de recursos. A medida que los niveles de radiación aumentan y la comunidad sigue convencida de que todo está bajo control, surge una nueva amenaza: el corium. Este material radiactivo con aspecto de lava es extremadamente peligroso por su alta radiactividad y lo difícil que resulta contenerlo. Para que te des una idea, el corium genera un calor de hasta 4500 grados y la superficie del Sol alcanza los 5500 grados. Al mismo tiempo, la radiación se eleva a la atmósfera, formando una nube 400 veces más potente que la bomba de Hiroshima, la cual se extiende hacia varias regiones de Europa. Con cada minuto que pasa, la situación empeora. En este punto, los aparatos de medición comienzan a registrar niveles de radiación alarmantemente altos, convirtiendo la planta en una verdadera bomba de tiempo, y la radiación transportada por la nube ya ha alcanzado la ciudad de Pripyat y se está extendiendo a otros países. La situación es crítica y ya nadie puede negarlo. A más de 30 horas de la explosión, el gobierno finalmente comprende la magnitud del desastre. Es hora de evacuar a las personas más cercanas a la planta. La ciudad de Pripyat es la primera donde sin previo aviso es invadida por vehículos militares para evacuar
evacuarlos a todos. Los soldados informan a los habitantes que tienen apenas 2 horas para tomar lo más necesario y marcharse, sin explicaciones claras, sin detalles sobre lo que realmente está ocurriendo y solo con una orden firme: irse de inmediato. No les dicen cuánto tiempo estarán lejos, ni que sus hogares ya están impregnados de radiación, lo que significa que todo lo que han construido, todo lo que conocen, debe ser dejado atrás. En ese instante se separan de su vida sin saber que muchos jamás volverán. Mientras todo esto sucede, el reactor continúa ardiendo durante los siguientes 10 días, al punto de que el material radiactivo derretido en el núcleo del reactor está por entrar en contacto con el agua subterránea de la planta. Si eso ocurre, se desataría una catástrofe aún mayor, una segunda explosión mucho más devastadora para el planeta. Este evento provocaría una explosión masiva de vapor radiactivo, contaminando el continente entero de manera irreversible y causando daños incalculables tanto para las personas como para el medio ambiente. Ante esta situación, aparecen 3 personas que cambian el rumbo de la historia. Estos hombres se sacrifican para poder parar esta situación que, a medida que pasan las horas, se va agravando. Ellos son trabajadores de la planta que se presentan como voluntarios para reparar los daños. Su misión es crucial, aunque peligrosa, debido a que las probabilidades de morir son extremadamente altas. Su misión es sumergirse en una pileta contaminada usando trajes de buceo y abrir las válvulas para drenar la piscina. Afortunadamente lo logran, previniendo que los restos radiactivos se mezclen con el agua, salvando literalmente la vida de millones de personas. Después de la catástrofe, se establece una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la planta, que incluye la ciudad de Pripyat en su totalidad, es decir, que las familias que habitaban allí no pudieron volver a sus hogares. Mientras tanto, dentro de la planta se construye una estructura masiva con miles de toneladas de acero y cientos de metros cúbicos de hormigón en un intento de sellar los restos del reactor. En esta construcción participaron los liquidadores, un grupo de personas encargadas de enfrentar las consecuencias inmediatas del accidente. Estos trabajadores estuvieron expuestos a niveles altísimos de radiación mientras levantaban la estructura, lo que provocó graves daños en su salud. Muchos de ellos sufrieron efectos irreparables y algunos, lamentablemente, murieron como resultado directo de esa exposición, al igual que muchas otras personas afectadas por la radiación. Esta cápsula, diseñada como una solución rápida, no estaba destinada a ser una barrera duradera. Por ello, en 2016, se construyó una nueva estructura conocida como el nuevo sarcófago, que fue diseñada para contener la radiación de manera más segura y efectiva a largo plazo. Finalmente, el país tarda 18 largos días en reconocer la tragedia en televisión, pero lo hacen en gran parte porque un fotógrafo se presenta en plena crisis. Su lente captura el horror silencioso, la desolación y muestra lo que las autoridades habían tratado de ocultar. Aquí es cuando entra otra figura clave a la historia: Valery Legasov, un importante químico nuclear que es enviado por la Unión Soviética para investigar qué ocurrió con el reactor 4 de Chernobyl. Durante su análisis descubre un detalle crucial: las barras de control diseñadas para apagar el reactor en caso de emergencia en realidad empeoran la situación al principio debido a un defecto en su diseño. En lugar de reducir la reactividad de inmediato, la incrementan temporalmente antes de cumplir su función. No obstante, el gobierno soviético había ignorado las advertencias previas sobre los riesgos del reactor RBMK. La presión por maximizar la producción de energía nuclear, junto con el secretismo característico del sistema soviético, contribuyó a que estos peligros fueran pasados por alto. Un par de meses después de la tragedia, Legasov presenta un informe detallado sobre el accidente en la conferencia del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena, fuera del control soviético. Su presentación resulta ser mucho más sincera y minuciosa que cualquier comunicado oficial anterior, exponiendo las fallas tanto técnicas como administrativas que llevaron al desastre. Tras su testimonio en Viena, Legasov regresa a la Unión Soviética, pero su franqueza genera tensiones con las autoridades. Su disposición a hablar con la verdad lo aísla de muchos colegas y superiores. A pesar de sus recomendaciones para mejorar la seguridad de los reactores RBMK, el gobierno soviético se muestra reacio a implementar reformas significativas de inmediato, manteniendo la postura de evitar reconocer los errores que habían llevado al desastre.